Trucos para conseguir una buena iluminación. Cuando ya tenemos la idea de lo que queremos fotografiar, de cómo queremos trabajarlo, qué efecto queremos conseguir al final, qué tipo de iluminación o tipo de imagen nos interesa, hemos de construir esa iluminación. Lo ideal es trabajar por partes, analizar primero y separar cuál es la luz principal, definir primero el objeto o persona fotografiado, cuál es el punto de interés máximo. Si ese punto de interés máximo es el que queremos resaltar con más iluminación, que suele ser lo habitual, pero no tiene por qué, lo que haremos es buscar el punto de luz que tiene que cubrir y qué grado, qué ángulo, qué cobertura queremos que tenga esa luz. Si esa luz queremos que sea dura o sea suave. Una vez tenemos definida la luz principal, la que construye de forma básica la escena, la que nos da forma al protagonista, a partir de ahí vamos a arreglar otras cosas. Vale, una vez esa luz ya la tenemos definida, normalmente tenemos una zona de sombras que no nos gusta. Esa luz normalmente que necesitaremos para apoyar esas sombras es lo que se llama la luz de relleno. Esa luz compensa la zona de sombras. Esa luz puede ser una luz o más de una y puede ser más fuerte o más suave. Cuanto más fuerte sea, más rivalizará con el protagonismo de la luz principal. Por lo tanto, es habitual que haya una cierta diferencia. Puede haber medio diafragma, un diafragma, dos diafragmas o incluso más. Depende del dramatismo que queramos que tenga la escena. También tenemos otros tipos de luz, como la luz de recorte, que nos da una silueta para la persona para separarla del fondo. También tenemos luces dedicadas. Ahora imagínate que fotografiamos una persona morena con el pelo muy oscuro sobre un fondo negro. Es muy habitual que queramos una luz que nos ilumine el pelo para que no quede una mancha negra, que quede con un volumen, que se vea si tiene el pelo rizado, lo tiene ondulado, lo tiene liso, cómo es ese pelo. Pues podemos tener una luz que trabaje esa zona en concreto. O en una persona que está con la mano apoyada en otro sitio, pues a lo mejor necesitamos otra luz para que resalte la mano, porque por ejemplo es para un catálogo de joyería y no es tan importante la persona como la mano que tiene esa joya que nos interesa resaltar. Otro tipo de luz es luz de fondo. En muchos casos nos interesa que el fondo tenga una luz controlada y tenga más o menos intensidad para que tenga más protagonismo que el objeto fotografiado o menos protagonismo para separarlo. En fotografía de producto, por ejemplo, es muy habitual, sobre todo en e-commerce, fotografiar consiguiendo un fondo blanco. También en fotografías tipo pasaporte, donde queremos que el fondo sea un fondo blanco perfecto. Este tipo de iluminación tiene un problema. Si nos pasamos de la potencia de la luz trasera, tendremos el problema que la luz trasera empezará a contaminar el frontal y perderemos contraste en la parte frontal del objeto o de la persona fotografiada. Tenemos que tener la potencia justa para conseguir que el fondo sea blanco. Si nos quedamos cortos, el fondo no llegará a blanco, le faltará intensidad, y si nos pasamos, contaminará de luz a la persona o objeto fotografiado. A partir de aquí tenemos esquemas de iluminación, los que queramos. Cada esquema nos va a dar una pauta de trabajo donde tenemos normalmente siempre estas bases: luz principal y luz de relleno, luz de fondo y después luces específicas para trabajar zonas concretas. Cuando trabajamos con luz artificial es muy importante el tipo de iluminación que estamos usando. No es que sea importante si usamos un tipo o otro tipo. Lo importante es que todo el tipo de luz, a ser posible, sea de las mismas características. Primero porque el tipo de luz va a ser idéntica. Por lo tanto, la luz y características de esta luz, el color de la luz, va a ser el mismo. Por lo tanto, será fácil trabajar de una forma uniforme en tipos de luz. Después, otra cosa es que tengamos más potencia por esa luz o que tengamos una más cerca que otra para conseguir ciertos volúmenes. Pero si todos los elementos que producen luz
son del mismo tipo, será mucho más fácil trabajarlo. Ahora imagínate que tienes una luz tirando a verdosa y otra tirando a magenta. Son dos tipos de luces que o se van hacia un lado o se van hacia el otro. No puedes compensar los dos. Entonces, siempre tendrás o una dominante magenta en la imagen o una dominante verdosa en la imagen. Otra cosa es que estés en exteriores o en una localización y tengas una iluminación exterior de un color más azulado, una iluminación interior más cálida y puedas jugar con esas luces. O tengas que jugar con esas luces. Pues entonces sí que esos tipos de luces serán diferentes. Sí es cierto que también se pueden filtrar. Puedes filtrar la luz ambiente o la luz exterior para intentar equilibrarlas lo máximo posible. Pero en algunos casos eso es inviable o tendrías que tapar todas las ventanas de la estancia con filtros de color para conseguir que tuviera la misma calidez que la luz interior, o la luz interior tendrías que filtrarla con filtros azules para compensarla y que se pareciese a la luz exterior. Si es una sola fuente de luz, a lo mejor es fácil, pero si estamos en un bar y tenemos 20 lámparas, pues filtrar las 20 lámparas a lo mejor no es tan posible. En este caso, lo que se suele hacer es trabajar con la luz o amoldarnos a la luz más fea. Si esa luz la neutralizamos, la otra luz tendrá otra dominante, pero ya no será tan importante. Lo que también es crucial es que esa luz de otro color no sea protagonista en la escena, o si lo es, que quede realmente justificado. Esa luz es de un color azul y está incidiendo en el protagonista de la escena de una forma mucho más fría que la luz ambiente general, que es una luz mucho más cálida, por ejemplo. Bueno, pues hemos de ver cuáles son los valores y cómo podemos jugar entre ellos. En este tipo de circunstancias hacen que nos tengamos que estrujar mucho más el cerebro porque el resultado no nos acaba de convencer. Pero si conseguimos girar esa situación, podemos hacer que la iluminación justamente sea espectacular y nos dé unas sensaciones que no tiene por qué ser hiperrealista. Puede simplemente dar una sensación de más frío, de más calidez, o de mezcla de colores para dar un efecto moderno, curioso, emblemático, cálido, etc. Así pues, no es tan importante que las luces siempre sean idénticas, pero las que yo trabajo sí que es importante o es recomendable que sí lo sean, porque entonces podré crear una simulación de iluminación que yo puedo controlar. Todas las fuentes que yo estoy colocando tienen las mismas características. Otra cosa es que la luz ambiente sea distinta. Bueno, pues entonces cada una tendrá sus características. En estas circunstancias, si utilizo luz de LED, puede ser muy interesante, porque la mayoría de luces de LED para fotografía nos permiten variar la temperatura de color. Es decir, pasar de una tonalidad mucho más fría a otra mucho más cálida. De forma que si estoy en una localización donde la luz es más fría o más cálida y tengo que apoyar con luz artificial, puedo compensar directamente simplemente girando el dial para conseguir que esa luz pase a ser más fría o más cálida para que se asemeje a la luz ambiente de esa escena. Pero si uso luz de flash, puedo hacer exactamente lo mismo. Lo único que tengo que usar son filtros de colores que colocaré delante del flash. Estos filtros pueden ser algo casero, que pueda comprar unos acetatos, unos plásticos de color, pero si quiero precisión, lo ideal es comprar unos acetatos de un fabricante que me aporte diferentes soluciones de color para diferentes tipos de luz. O sea, filtros de color que compensen luz de fluorescente, luz de cuarzo, etcétera, para conseguir compensar mi flash a esa luz artificial. Y así consigo que en lugar de estar con 2 o 3 tipos de colores distintos, estoy solo con uno o solo con 2 en lugar de 3. Entonces, mi fuente de luz, lo que hago es colocarle un filtro para que ese valor de color se asemeje a la luz ambiente, con lo cual consigo que parezca que no hay luz de flash y estoy usando solo luz artificial real.
no un flash colocado encima de la cámara, con lo cual el resultado puede ser espectacular.